Hola niños y niñas, ¿cómo están? En este video vamos a revisar las potencias de base y exponente natural. Entonces tenemos que recordar muy rapidito qué es una potencia. Una potencia básicamente es una iteración, una multiplicación de un mismo número una cierta cantidad de veces. Por ejemplo, veamos aquí. Esta se compone de una base y un exponente. El exponente, ese número chiquitito que se coloca ahí arriba, me dice cuántas veces se tiene que multiplicar el valor de la base. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 2 elevado a 3, quiere decir que 3 veces tengo que multiplicar al 2. O sea, 1, 2, 3. Y si yo multiplico 3 veces el 2, me da 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. Tienen que tener cuidado de que 2 elevado a 3 no es lo mismo que 2 por 3, sino que es 3 veces multiplico el 2, ¿ya? Así que tienen que tener mucho cuidado con eso. Las potencias tienen algunas propiedades. Por ejemplo, número 1, tenemos aquí una multiplicación de potencias con igual base y exponente distinto. Entonces, ¿qué me dice esta propiedad? Que cada vez que tenga misma base, esa base se mantiene tal cual y los exponentes los tengo que sumar. Entonces, por ejemplo, tengo 2 elevado a 3 por 2 elevado a 2. Como tienen exactamente la misma base que es el 2, yo mantengo ese 2 y los exponentes los tengo que sumar. O sea, 3 más 2, 5. La segunda propiedad es idéntica a la anterior, solamente que aquí está la división. Entonces, por ejemplo, si tengo 2 elevado a 3 dividido en 2 elevado a 2, ¿qué es lo que hacemos? Mantenemos la base de nuevo, pero los exponentes, como dice aquí, se tienen que restar. Entonces, al 3 le quito 2, me queda 1, que es lo mismo que 2. Cuando vemos el número solito, quiere decir que el exponente es 1. Tercera propiedad me dice que en este caso las bases son distintas, sin embargo los exponentes son el mismo. Entonces, yo multiplico las bases y mantengo el exponente. Si se dan cuenta, siempre que tenemos bases iguales o exponentes iguales, se mantiene lo que es igual. Entonces, supongamos tenemos 2 elevado a 3 por 3 elevado a 2. No, me equivoqué. 3 elevado a 3, ahí sí. Entonces, tenemos dos bases distintas y exponentes iguales. Me dice que yo multiplico las bases y el exponente se mantiene tal cual. Entonces me queda 2 por 3, 6, y eso elevado a 3. Exactamente lo mismo ocurre con la división, propiedad 4, en donde las bases se tienen que dividir. Entonces, sigamos el mismo ejemplo anterior. Sigamos el mismo ejemplo, pongamos, no, cambiémoslo. Dejémosle 6 elevado a 2 y 3 elevado a 2. Ahí, más bonito. Entonces, tengo exponente igual, así que las bases las voy a dividir y mantengo el exponente. 6 dividido en 3 me da un 2 y eso elevado a 2. Listo. La quinta propiedad me dice que una potencia está elevada a otra potencia. La base se mantiene y aquí en este caso los exponentes se multiplican. Entonces supongamos tenemos un número 10 elevado, no, 10 elevado a 2 y a su vez elevado a 4. Una potencia de una potencia. Entonces yo mantengo la misma base y ese 2 y ese 4 se tienen que multiplicar, así que me daría 2 por 4, 8. Y la última y la más difícil de todas las propiedades es cualquier número, cualquiera, el que se les ocurra, elevado a 0 siempre va a ser 1. Entonces yo puedo tener un número muy horrible, supongamos tengo 1990 elevado a 0. Como está elevado a 0, no importa, por muy horrible que sea el número, me va a quedar igual a 1. ¿Sí? Entonces veamos un ejemplo donde tenemos que aplicar propiedades. Tengo que representar esa multiplicación como una única potencia y calcular su valor. Entonces, si nos fijamos aquí, ¿qué tienen igual? Estos dos, estas primeras dos potencias, ¿qué tienen igual? La misma base. Así que yo mantengo esa base. Vamos a hacer un dibujito aquí. Ahí. Mantengo esa base y los exponentes se tienen que sumar. Si no hay nada, recuerden que hay un 1. Sería 2 más 1, 3. Y eso lo tengo que multiplicar por la otra potencia.
¿Qué es lo que tienen igual estas dos potencias? El exponente. Así que tengo que multiplicar las bases y el exponente se mantiene tal cual. Eso sería 2 por 5, 10 elevado a 3. Y un truco para calcular el valor era que las potencias de 10, el exponente me dice cuántos ceros tengo que agregarle. En este caso sería 1 y como el exponente es 3 sería 1, 2, 3 ceros. Así que 10 elevado a 3 sería 1000. Ejemplo número 2. Y último, me pregunta si la siguiente igualdad es verdadera o falsa. Para eso tenemos que aplicar propiedades. Entonces, aquí tengo un paréntesis que está elevado a una potencia. Resuelvo primero lo que está dentro del paréntesis. Aquí que tienen igual esas dos potencias la base, así que la mantengo. Y los exponentes, como es división, se tienen que restar. Me quedaría 5 menos 2, 3. Y eso a su vez estaba elevado a 3. Entonces, ¿qué se hacía en este caso cuando teníamos una potencia y otra potencia? Los exponentes se tenían que multiplicar. Así que me quedaría 3 por 3, 9. Vamos a ver qué nos da al lado derecho. Esto tienen igual exponente, así que las bases en este caso las tengo que dividir y el exponente se mantiene tal cual. Al 12, si lo divido en 3, me queda 4. Y lo tengo que elevar a el exponente que es 3. En este caso, como el lado derecho no es lo mismo que el lado izquierdo, la igualdad no se cumple, por lo tanto, esa ecuación es falsa. Espero que les haya servido este video. Cualquier cosa ustedes me pueden preguntar en la sala. Así que estén muy bien, niños. Nos vemos.